Muy bien, buenas tardes a todos, buenas noches, para también según en donde estén. Es un gusto hoy a iniciar un nuevo ciclo, un nuevo seminario del OSID, Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad de UCEMA, en el cual el tema de hoy va a ser las reservas para las Fuerzas Armadas. Y nos van a acompañar Rodrigo Bravo y Santiago Luis Aversa, quien luego el general Pascualini va a agregar comentarios al respecto. El tema nos pareció importante, es un tema, en mi opinión, mi perspectiva y desde la ciencia política, un no tema, o sea, en el sentido de no se habla, pero sí en los ámbitos de, no en términos públicos, pero sí en ámbitos ya de militares o círculos más cerrados, estamos en términos de discutir, bueno, no solo lo importante es tener una fuerza militar, es importante un recambio, un reemplazo, un apoyo, lo que vamos a aprender hoy qué cosa es. Entonces, la idea es empezar a lanzar el debate. Hay diversas opiniones y diversas perspectivas. Hoy van a estar presentes dos importantes especialistas en el tema. Así que buenas tardes a todos ustedes y espero que sea de interés. Y Claudio, por favor, ahora podemos empezar. Gracias. Bueno, gracias Alejandro. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de dos subtenientes de reserva que van a explayarse hoy sobre este tema que es muy importante. Licenciado Rodrigo Bravo, que es el presidente de la UNOR. El currículum de cada uno lo pueden ver en la página UCEMA, así ganamos tiempo ahora con lo que tenemos asignado para este seminario. Y el doctor Santiago Aversa, que también es parte integrante de UNOR y nos va a acompañar para poder desarrollar esta visión que ellos van a plantear de las reservas. Las reservas es un tema habitualmente que no se trata con el debido cuidado y no se le asigna la importancia que tiene. Las reservas son un componente fundamental para las Fuerzas Armadas. Lo vemos hoy en día en Ucrania, donde los que están combatiendo tanto por Rusia como por Ucrania son reservistas. Ya de los ejércitos profesionales con que empezaron la guerra queda muy poco. Hasta para la disuasión es importante contar con buenas reservas. Yo cuando veo las capacidades militares de otros países, uno analiza no solo los vehículos que tienen, los aviones, los cañones, sino también ve los efectivos activos y las reservas. Un país con reservas importantes es parte de la disuasión. Saber que en poco tiempo el país puede remontar o duplicar los efectivos de sus Fuerzas Armadas. Entonces es un tema muy importante, así que le agradezco a Santiago Rodrigo que se han acercado hoy y para no perder tiempo, los dejo ya en uso la palabra para que nos lleven adelante sus exposiciones. Ah, y recuerdo, perdón, una cosa, para los que quieran hacer preguntas, pueden hacerlo a través del chat o a través del botón que hay abajo de preguntas. De las dos maneras vamos a tratar de responder las que tengamos tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a comenzar yo con una breve, o espero que breve, considerando que es viernes a la tarde, exposición. Así que sin mayor prolegómeno, vamos a compartir la pantalla y vamos a arrancar con... Bien, ¿qué elegí para traerles hoy? Yo tengo que confesar un sesgo que tengo. En la vida civil soy abogado y soy magíster en Derecho Comparado. Y eso te da ciertas herramientas metodológicas para poder hacer benchmarking de qué se está haciendo en otros lugares, qué resulta aplicable y qué no. Las reservas, como ya ha insinuado el teniente general Pascualini, son parte integrante del sistema de reserva y configuran un sistema en sí mismo. Del punto de vista lógico, del punto de vista organizativo, son sistemas. Entonces, un buen análisis o un análisis posible de la cuestión es ver los sistemas de reservas, compararlos para sacar de ellos las mejores prácticas, que veo que ahí me comí una O, y las lecciones aprendidas. Bien. Cuando uno mira y compara del punto de vista legislativo, doctrinario, etcétera, a nivel mundial, la cuestión de las reservas, uno puede ver que hay dos grandes modelos.
que generalmente se complementan, aunque en algunos casos han llegado a estar en pugna. El primero es el sistema de reemplazos, individual o de conjunto. Es decir, yo tengo un pool humano del cual voy sacando personas o elementos, subunidades, unidades, fracciones, dependiendo del grado que el conflicto me vaya requiriendo tirarle más inciso uno al problema, es decir, mandar más personas, y limitado por la capacidad que yo tengo de adiestramiento, alistamiento y movilización. Este sistema de reemplazos era principalmente lo que se veía en la Guerra Fría. Se esperaba, básicamente, un gran combate de blindados en la brecha de Fulda, que afortunadamente nunca pasó, y se calculaba que el ejército estadounidense y lo que estaba en Europa tenía que aguantar entre 72 horas y una semana para que pudiesen llegar los refuerzos de Estados Unidos, y que esos refuerzos a los 2 meses iban a requerir un influjo de recursos humanos muy superior a las bajas vegetativas que tiene cualquier operación en tiempo de paz. Y así se pensó en la Guerra Fría. Esto, si se quiere, fue una evolución del concepto de nación en armas. Se formaban las clases, etcétera. Durante la Guerra Fría algunos ejércitos se fueron profesionalizando un poco más, superando el mero reemplazo de clases por la conscripción. Se empezó a tomar una mayor preponderancia sobre la experiencia de la base de la Segunda Guerra Mundial, los cuadros de reserva, cuadros incluso en niveles medios o altos de conducción. Pero a su vez empezó a surgir otro modelo de reserva, un sistema de complemento y suplemento, que se empieza a potenciar mucho tras el final de la Guerra Fría. Cuando se habla de los peace dividends, de los dividendos de la paz de la década del 90, que implicó la reducción de fuerzas convencionales, en paralelo se dio en muchas de las naciones un reemplazo de la fuerza convencional, que ya no estaba a tiempo completo, por una fuerza de reserva. Eso sería un sistema de complemento, es decir, yo tengo un set determinado de capacidades que son complementadas, aumentadas si se quiere, por elementos de reserva. Ya no estoy pensando en reemplazar al soldado que cae, sino estoy pensando que voy a necesitar de movida más soldados. De movida más soldados. ¿Por qué? Porque mi fuerza convencional de tiempo de paz es chica. Es más chica que lo que tenía durante la Guerra Fría. Pero a su vez, la mayor tecnificación del conflicto bélico lleva a un modelo de suplemento. A medida que la guerra se va tecnificando, sin dejar de ser nunca un fenómeno humano, social, caótico, todas las definiciones que quieran tirarla encima, la realidad es que es muchísimo más técnico. Y requiere un conocimiento que no siempre se encuentra dentro de la carrera militar tradicional, y que, asimismo, resulta ser muy difícil de obtener para los estados, en consecuencia para los ejércitos, en condiciones de mercado. Entonces, hay capacidades críticas y específicas que ya no son tan fáciles de reclutar, pero que solo serían necesarias, sea por sí mismas o sea en cantidad, durante tiempo de guerra. Analicemos un poco cada uno de estos dos conceptos. El sistema de reemplazos, que es el que se entiende, o el que alguna gente entiende, que está en la 19.101, que no es así, pero es una discusión más larga. Está basado en movilizaciones masivas, reemplazo de bajas, como les dije, sustentado en el paradigma de la nación en armas. Es eficaz en guerras de alta intensidad, y no solo es eficaz, sino que es lo único que hay. Como bien señalaba el teniente general Pascualini, en Ucrania, tanto los ucranianos como los rusos ya van por el tercer ejército que se come la máquina. ¿Cuál es el problema de esto que hay? Primero, es un sistema relativamente rígido. Si para lo único que quiero la reserva es para reemplazar al tirador de FAL 5 del cuarto grupo de tiradores, estoy quedándome corto en un empleo razonable o inteligente del instrumento. El segundo son los costos. Si estoy pensando en reemplazos, y especialmente para lo que tiene que ver con armas básicas de combate, como comentábamos antes de comenzar esta charla con el teniente general Pascualini, al hombre hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que moverlo. Eso cuesta dinero, y cuesta un dinero que en fuerzas como las nuestras generalmente se va a destinar principalmente al cuadro permanente por razones obvias. A ver, si la sábana es corta, voy a tener que elegir qué tapo y qué destapo. La situación actual en parte tiene que ver con considerar especialmente un sistema de reemplazos, y el sistema de reemplazos es caro. Es caro para que funcione.
es claro para que funcione. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, como decía el CIA World Factbook, que Argentina tenía 140.000 soldados de reserva. ¿Por qué? Y porque consideraban las bajas del servicio militar voluntario, la ley de movilización, y hacían más o menos y los que quedaban del obligatorio en su momento, y hacía la cuentita, y digamos, y de la polinómica le daba que tenía 143.000 hombres de reserva. Eso es, a ver, es una capacidad teórica, pero es como hacer una regla de 3 respecto a la construcción de una casa. Es decir, bueno, si con 10 obreros construyo la casa en un año, con 120 obreros la construyo en un mes, y no es así, no es lineal. Tengo que tener ubicado ese personal, tengo que tener, como yo digo, la capacidad de ubicarlo, reincorporarlo, adiestrarlo. Ya no existen, por ejemplo, como sí existieron en una época, los depósitos de movilización en las unidades. En el 82 se remontaron o se movilizaron unidades, batallones de protección, regimientos de segunda línea, sobre la base de los depósitos de movilización. Hoy por hoy esa profundidad logística no la tenemos. ¿Por qué? No hay presupuesto. El gran sistema, los 100.000 soldados de reserva, es más barato que tener 100.000 soldados del cuadro permanente, obviamente, porque no les estoy pagando sueldo a tiempo parcial, pero mi costo operativo y educativo es el mismo. Si no tengo para el cuadro permanente, no tengo para la reserva en este modelo. En este modelo. Bien, vayamos al otro sistema. Sistema de complemento y suplemento. Esto busca ganar flexibilidad frente a entornos complejos y hacer el mayor uso posible de las capacidades civiles transferibles. Del mismo modo que no se manda a un egresor del colegio militar a estudiar medicina, porque es más fácil traer un médico, si yo ese paradigma lo expando, me doy cuenta que hay un montón de conocimientos, saberes, como dicen los colombianos, en la actividad civil que son directamente trasladables con un pequeño reentrenamiento que tiene que ver sobre todo con la compatibilidad para poder trabajar con las Fuerzas Armadas. Acá van a ver tres insignias que son 3 ejemplos bastante claros. El dragón o figura mitológica que está arriba a la derecha es la 77 Brigada del Ejército Británico, dedicada principalmente a las operaciones de apoyo en formación militar, operaciones psicológicas, blancas, grises y negras. Se lo llama brigada, pero es un elemento que se calcula que tiene no más de 300 personas, de las cuales la mitad son reserva. Han agarrado publicistas de la City londinense, etcétera, y los han puesto a trabajar. El otro escudo es el Comando Conjunto de Transporte, lo que sería el COTRAC nuestro estadounidense, donde el 70%, entre el 70 y el 80% de la capacidad de transporte terrestre, por ejemplo, es reserva. Si yo tomo un camionero, es más fácil convertir un camionero en conductor motorista, dándole lo que necesita saber para ser conductor motorista, porque lo que tiene que ver con la conducción es algo que no solo él sabe, sino que va a estar practicando todos los días de su vida. El que tiene que entender la interfaz, digamos, entre lo técnico y lo táctico. El resto ya lo practica. Y el que está abajo de todo es uno de los comandos de reserva más interesantes que hay, es el Comando de Asuntos Civiles y Operaciones Psicológicas del Ejército Norteamericano, que engloba aproximadamente un 80 y tanto % del personal de ambas especialidades, asuntos civiles y operaciones psicológicas u operaciones de apoyo en formación militar, como se llaman ahora, con reserva. ¿Quiénes son los que trabajan ahí? Licenciados en ciencias sociales, publicistas, etcétera. Gente que hubiese costado mucho formar desde una carrera tradicional militar, hubiese sido un desperdicio poner a una persona que yo estoy formando como jefe de regimiento a estudiar eso, y sin embargo es algo que, aprovechando el conocimiento civil, se hace. Esto es una alternativa económica en tiempos de paz para tener capacidades que, reitero, en ausencia de una movilización general, son muy difíciles de obtener en condiciones de mercado. Ciber es otro ejemplo paradigmático. Esto asimismo le abre puertas en lo interinstitucional y en lo internacional, generalmente que las Fuerzas Armadas no tienen en vista, y para los nichos de alta especialización es una alternativa a costo eficiente. Uno mira los sueldos de la industria del petróleo, cuánto le costaría o con qué jerarquía habría que incorporar para que tenga un sueldo competitivo un ingeniero en petróleo. No existe la jerarquía en el escalafón. No existe, porque para sacarlo vaca muerta necesito otra cosa. Ahora bien, a tiempo parcial lo puedo llegar a incorporar. Si yo ya sé quién es y tiene una mínima formación, el día que realmente lo necesito en caso de conflicto, sé a dónde ir a buscarlo. Eso como las complementarias. Ejemplo de capacidades suplementarias. Perdón, ejemplo de capacidades suplementarias. Sanidad militar y civil coordinada.
En tiempo de paz, la interacción entre la sanidad civil y militar prácticamente no existe. En tiempo de guerra es fundamental. Transporte estratégico y logística, ingenieros, comunicaciones, asuntos civiles, lo que aquí en alguna época se llamó a nivel conjunto asuntos territoriales, ciberdefensa y nuevas tecnologías, que a su vez son áreas que pueden tener una expresión reducida o más bien potencial en tiempos de paz. Yo en tiempo de paz no necesito un gran esfuerzo de transporte, porque no estoy sosteniendo un ejército en operaciones. Estoy sosteniendo un ejército en guarnición que eventualmente se mueve para hacer 1, 2, 3, 4, 5 operaciones grandes al año. Si estoy en un conflicto, toda la flota de transporte de las Fuerzas Armadas me queda chica. Si estoy en un conflicto y empiezo a tener bajas, el sistema de sanidad militar va a sufrir un estrés logístico importante. Ni hablar lo que es ciber y nuevas tecnologías. De vuelta, entonces, suplemento lo que está. A nivel internacional nadie se casa ni con uno ni con otro. Vamos a hablar básicamente de 4 casos de estudio de países rectores. Ahí les puse un pie chart para que vean, nocionales, para que vean que se mezclan. Vamos a ver Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania y después vamos a ver ejemplos de la región. Aquí vamos, perdón. Estados Unidos. Estados Unidos tiene una de las carreras de reserva más flexibles. Uno puede entrar y salir de la reserva desde y hacia el cuadro permanente. Tiene a su vez una legislación muy profunda de protección laboral y social del reservista, especialmente una ley que se llama USERRA, que básicamente los protege contra la discriminación, que le bochen un ascenso civil, etc. Pero a su vez, ellos han reconocido la necesidad de obtener un talento, un conocimiento que no les da la carrera militar tradicional, y tienen, por ejemplo, 2 programas. Ahí las 2 fotos también son ilustrativas. El programa 38 Golf para el área de asuntos civiles incorpora en las jerarquías desde subteniente hasta coronel expertos civiles que sirvan para las funciones, digamos, de administración de asuntos civiles. No tiene sentido sacar un egresado de West Point para que estudie esto. Si yo necesito armar un sistema de justicia transicional en una operación de paz, voy y busco un juez. No busco un artillero y lo pongo a estudiar derecho en el avión de ida. Y la otra foto abajo fue tapa de Clarín hace poco, y es muy interesante, esos 4 tenientes coroneles que están jurando la bandera directa como tenientes coroneles, son los 4 directores de tecnología de las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, Meta, lo que era Facebook, Google, etc. Fueron reclutados directamente para una unidad de asesoramiento especial en nuevas tecnologías con la jerarquía de teniente coronel de la especialidad dentro del cuerpo comando de ciberguerra o ciberdefensa. Y participan constantemente en operaciones reales de despliegue. Hablábamos de Reino Unido. Reino Unido también tuvo una transformación profunda. Durante la Guerra Fría tenía el ejército territorial como reserva principal. El ejército territorial no podía ser desplegado fuera de las islas y las posesiones sin consentimiento. Cuando ingresan se les sube el optempo para las operaciones Herrick y Tellick, es decir, Afganistán e Irak, se dan cuenta que el sistema que tienen que es obsoleto, se dan cuenta que muchas unidades solo existen en papel y que resulta movilizable el 10% de la unidad y que el resto tienen que ser destinados a otros roles. Entonces esta cuestión de la unidad de espejo, es decir, yo tengo un regimiento, como tienen ellos por orgánica, de 2 batallones, el batallón es su unidad táctica del regimiento, que es la principal unidad táctica de ellos. Si el segundo batallón, que es el de reserva, no puede reemplazar al primero, no tengo un segundo batallón, tengo un pool de personas determinado del cual me servirán 2 subtenientes, un sargento y 3 cabos. Esto le genera una crisis en el sistema que se da en paralelo con un Strategic Defense Review que lo lleva a una reforma del sistema regimental y crean unos superregimientos de 7, 8 batallones, 7, 8 subunidades, en el cual integran a la reserva en sus unidades, pero empiezan a llevar el estándar al del cuadro permanente. Lo cual, en papel, pareció una idea fantástica, pero hace unos años circuló un papel de cursantes de la Escuela de Guerra de ellos, un paper anónimo, pero que era bastante interesante, que decía, ¿por qué estamos teniendo peores suboficiales? Y la lógica que decían era que el estándar del cuadro permanente es el correcto, pero el sistema no es el correcto. Porque si yo el curso de ascenso de cabo a sargento lo dicto un martes a las 7 de la mañana, el único que va a ir es el desocupado. Y eso es lo que les pasaba. Los mejores suboficiales les quedaban caídos en la carrera por no cumplir con la grilla de cursos que no se había adaptado y
perdían calidad en el cuerpo de suboficiales, que es la columna vertebral del ejército británico. Marquemos acá la diferencia con Canadá, por ejemplo, que tienen los cursos, menos el de piloto y el de operaciones especiales, todo el resto están adaptados hasta el de paracaidismo para que los reservistas los puedan cumplir. Y acá la Brigada 77 que les contaba, operaciones psicológicas e información, está virtualmente nutrida por personal de la reserva, personal con capacidades civiles que la carrera militar tradicional no daba. Hablemos de Francia. Aquí veo que me está tapando un poco la foto, me tapó. Tienen dos roles, un rol más operativo y un rol más institucional. El rol operativo se firma un contrato y uno cumple funciones como un cuadro de reserva por X tiempo, a tiempo parcial, con las mismas obligaciones y derechos que el cuadro permanente. Pero después tiene una reserva ciudadana de civiles con estatus militar, cuyo principal objetivo es la difusión de la cultura de la defensa. Y esto para poner las cosas en perspectiva, un oficial de las armas de la reserva operativa es solo formado 21 días. El resto lo va aprendiendo en las subunidades. Digamos, nosotros tenemos una cultura por ahí de instituto, del curso largo, 21 días netos. Yendo un poco a la región, para ir adelantándonos. Los colombianos, que están con un conflicto de baja o alta intensidad, depende del año, desde hace 50 años, desde las marchas cocaleras de acá del 60, tienen la reserva dividida en dos ramas. Reserva activa, que es la proveniente del cuadro permanente, y profesionales oficiales de reserva. La primera es claramente un sistema de reemplazos individuales. No tiene mucha más vuelta que eso. Pero la interesante es la segunda reserva, la reserva profesional, que es una suerte de cuerpo profesional de reserva en términos argentinos. Los utilizan principalmente como articulador el concepto de acción integral, que es un concepto de operaciones no cinéticas que sintetiza las operaciones psicológicas o información, los asuntos civiles, los asuntos públicos, nosotros llamaríamos comunicación institucional, y la cooperación cívico-militar. Tiene una formación muy corta. La formación inicial de un oficial son 72 horas cátedra. Y directamente a las unidades a trabajar, a poner a disposición de las unidades su conocimiento civil. Todas las unidades tienen que tener un oficial de acción integral, que aparte del apoyo directo en temas de su profesión, se encarga del enlace interinstitucional e interagencial. Como ven, es un modelo mixto. Los modelos no son excluyentes. Francia lo mismo, Estados Unidos lo mismo, no son excluyentes. Hablemos de Ucrania. Esto sobre la base de alguna información que pude recabar y algunas charlas con el agregado militar ucraniano. El esquema legal era una reserva de primera línea, de segunda línea y eventualmente la movilización general. La reserva de primera y segunda línea se han consumido hace rato, hoy por hoy está en el plano de movilización general, están movilizando como soldados a personas mayores de 50 años. En el 2014 ellos tuvieron una muy mala sorpresa, fueron a pelear contra un enemigo de doctrina de masa, con una propia doctrina de masa, y por eso, digamos, pasó lo que pasó. En la invasión del 2022 habían cambiado sustancialmente su doctrina y pudieron ganar tiempo con cuadro permanente para permitir el readiestramiento de la reserva. Y a su vez tienen complementado, hoy por hoy, incluso por gente que ha quedado fuera de combate, con lesiones, etcétera, asuntos civiles, protección civil, tareas de información. Y aquí algo que quiero comentar que no está puesto. La campaña de operaciones de apoyo a información militar, MISO, Military Information Support Operations, que están haciendo los ucranianos es envidiable. Están colocando el tema, dejan que el tema no se vaya a redes sociales, por la métrica que uno lo quiera medir, es realmente un trabajo muy importante. Sin apelar a house organs como apela Rusia con Russia Today o cosas por el estilo. Bien. ¿Qué hacen todos estos países? Y acá me quedo fuera de... La Guerra Fría consolidó un modelo de reemplazo masivo, pero la posguerra empezó a demandar en paralelo la flexibilidad y la especialización. Se empezó a ver al reservista no como un reemplazo, sino como un complemento del cuadro permanente, y países como Francia, que tienen una cultura de defensa nacional interesante, nos hablan de la cultura de defensa y el vínculo social del reservista. Se busca una formación inicial robusta dentro de las posibilidades del país. Recuerden lo poquito que forman los colombianos, pero también que el curso francés no es muy largo, pero una actualización constante. Se busca también carreras diferenciadas con incentivos claros, sin gatekeeping ni techos de cristal. Hace un par de años tuve la posibilidad de estar unos días trabajando con la comandante de reservas del ejército americano, la general Daniels, Jody Daniels, que me decía, mi objetivo es que todos mis soldados en 3 años sean sargentos, que es el tiempo mínimo a cumplir. ¿Por qué? Para incentivarlos, para que sigan, para que firmen otro contrato, etc.
Otra lección aprendida, participación en operaciones multidimensionales, de vuelta, trayendo el conocimiento que no está presente en la carrera militar, y las reservas como puente con instituciones civiles. Todo, he visto muchos nombres de los asistentes acá, y todos los que estamos acá en algún momento, como reservistas, hemos abierto una puerta para el Ejército, para la Armada, para la Fuerza Aérea, una puerta que antes estaba cerrada. Ya pensando en el futuro, una mayor flexibilidad de la carrera y reducción de barreras institucionales. Esto enfrentó el peligro del fenómeno del gatekeeping y el techo de cristal. Tener en cuenta que los países rectores en defensa, incluso la región, combinan más y capacidades suplementarias. Que la reserva de especialistas profesionales tiene un bajísimo impacto presupuestario. Reitero, el conductor motorista no lo tengo que sacar a manejar camiones. El conductor motorista de reserva, que es camionero, va a estar manejando camiones de lunes a viernes. Se va a estar, entre comillas, adiestrando. El médico lo mismo, etc. Y una reserva de reemplazos reales tiene un alto costo de adiestramiento y equipamiento, no basta el voluntarismo. Si somos conscientes de que no tenemos presupuesto para abastecer debidamente, qué sé yo, a las armas básicas de combate del ejército argentino, los que hay ahora, pensar en sumar 30.000 soldados de reserva es una quimera. La experiencia OTAN que nos muestra que les va a resultar en el fondo, los países chicos, no hablemos de los países grandes, más fácil reclutar oficiales especialistas que tropa de combate. Esto, por ejemplo, los checos lo tienen recontra estudiado y han tomado la decisión que básicamente la tropa de combate va a ser de cuadro permanente y lo que sería operaciones no cinéticas, apoyo logístico, SPAC en el fondo, como decíamos antes, es lo que les va a resultar más fácil de reclutar. ¿Qué vemos acá en la región? Algunos países ya están más avanzados que nosotros en esto. En época éramos punta de lanza, no tanto. Hay que superar la visión puramente de reemplazos. Hay que tener en cuenta que junto con los reemplazos tienen que venir las capacidades críticas suplementarias. Las carreras de reserva tienen que ser atractivas, no se puede caer en el voluntarismo o pensar que solo por el gusto de servir a la patria o porque la actividad sea más o menos divertida, la gente va a estar todos los sábados. No es un planeamiento serio. Hay que impulsar la cooperación internacional para obtener las mejores prácticas, aprovechar de la experiencia ajena, etcétera. Fortalecer el rol institucional de las organizaciones reservistas, porque, porque en el mundo funciona así, porque en la OTAN funciona así, porque en Estados Unidos funciona así, o sea, en los países donde funciona así, porque hay una suerte de tábano picando el buey que hace que las cosas avancen. Y de hecho, la existencia de organizaciones de reservistas, por ejemplo, ahora que se habla de ingresar a la OTAN, es uno de los requisitos que le impone la OTAN, se lo impuso España, por ejemplo, con la FORE. Ya vimos lo bueno, ya vimos lo malo. Para cerrar, el sistema de reservas es dinámico y adaptativo. La realidad es que con poco esfuerzo y con voluntad se pueden ir generando los cambios. No hay un modelo único, debe adaptarse acá a contexto nacional. Si yo quiero poner acá el contexto de la Guardia Nacional Americana, no va a funcionar. No va a funcionar porque la diferencia presupuestaria, doctrinaria e incluso aceptación social es vasta. Hay que buscar un equilibrio entre reemplazo, complemento y suplemento y articulación civil y militar, y tener en cuenta que la existencia de una reserva, sea una reserva de reemplazo, sea una reserva de complemento suplemento, o sea una reserva mixta, que sería el mejor de todos los mundos, tener la Victorinox y no una o dos herramientas nada más, aporta flexibilidad estratégica, eficiencia y resiliencia. Bueno, con esto termino la exposición, no los quiero aburrir más. Muchísimas gracias por la paciencia y muchas gracias a Alejandro y al señor Teniente General y a la UCEMA, por supuesto, por este espacio de difusión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy clara tu exposición. Y sin pérdida de tiempo, pasemos entonces a escucharlo, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer acá a la UCEMA por el espacio, al profesor Corbacho y al general Pascualini por esta oportunidad. Yo les voy a compartir una presentación donde voy a tratar de ser muy breve, ir a una cuestión un poco más profunda, desde lo político, ya no tanto desde las cuestiones técnicas, para que podamos ver en qué situación nos encontramos, ¿sí? Y cuál es el futuro, o qué visualizamos nosotros desde el UNOR en el momento que estamos viviendo en materia de reservas y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Bueno, les voy a contar en esta presentación un poco, ¿no?, la historia del UNOR,
que creo que es importante que conozcan cuál es el rol de las instituciones de reserva un poco más en profundidad. Y una aproximación hacia nuestra perspectiva para ir rápidamente a unas conclusiones y pasar sí a las preguntas, que creo que es donde vamos a estar compartiendo un poco mejor las experiencias. Les comparto este video. La UNOR está cumpliendo 85 años de vida institucional. Para Argentina es mucho, y más allá de que hoy me toca presidirla, fue la institución que me recibió cuando yo me fui del colegio militar y me enteré que pasaba, porque me enteré de casualidad, que pasaba la reserva con el grado de subteniente. Hoy, más de 20 años después, me toca presidirla y encarar los desafíos que nos tocan de cara a los próximos años, que son muchos, y posteriormente les voy a contar algunos. Les comparto el video, que creo que sintetiza mejor que yo un poco estos 85 años de historia militar, y aprovechado hecho con un poco de inteligencia artificial. Desde los albores de nuestra historia, las reservas han sido pilar de la defensa nacional. Ya en 1811, con la creación de las primeras guardias nacionales, el concepto de ciudad. Desde los albores de nuestra historia, las reservas han sido pilar de la defensa nacional. Ya en 1811, con la creación de las primeras guardias nacionales, el concepto de ciudadano soldado comenzó a tomar forma. A lo largo del siglo XIX y XX, la idea de contar con fuerzas entrenadas, listas para actuar cuando la patria lo requiera, se consolidó como un valor estratégico. El 14 de agosto de 1941 se funda la UNOR, Unión de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas de la Nación. Surgió ante la necesidad de reunir y representar a los oficiales de reserva, canalizando su formación y vocación al servicio de la defensa nacional. Desde entonces, acompaña institucionalmente a las Fuerzas Armadas, promoviendo una cultura de defensa activa en la sociedad. Durante los años 70, la UNOR impulsó programas de formación y actualización mediante cursos y encuentros. En momentos críticos para la soberanía nacional, como la crisis del Beagle y el conflicto del Atlántico Sur, sus miembros se movilizaron como parte de la defensa continental. La Reserva mostró su preparación y compromiso con la nación. Tras la guerra, la UNOR acompañó el proceso de jerarquización normativa de la Reserva. Se reconocieron los primeros tenientes coroneles y capitanes de fragata de reserva, consolidando su rol operativo y estratégico. Más allá de su estatus legal como asociación civil, fue oficialmente reconocida por el Ministerio de Defensa en 1992, mediante la Resolución 1200/92. Este respaldo institucional reafirmó su lugar dentro del sistema de defensa nacional. En las décadas siguientes, la UNOR contribuyó al desarrollo de capacidades como el CIREA y el CUFOR, fortaleciendo la integración de la reserva en la planificación estratégica. También brindó asesoramiento técnico y doctrinal en distintos niveles del Estado, consolidándose como una referencia en temas de defensa. Con mirada global, la UNOR cofundó en 1996 la UPORFA, la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva, junto a la Reserve Officers Association de los Estados Unidos. Este espacio promueve la cooperación internacional, el intercambio profesional y la proyección regional del reservismo como componente clave de las democracias modernas. Hoy, la UNOR continúa promoviendo la cultura de defensa, la profesionalización de las reservas y su integración plena en la vida nacional. Su compromiso institucional, patriótico y técnico permanece firme, como desde 1941, al servicio de una nación preparada, soberana y unida. Como les decía, creo que el video resume un poco mejor que yo la historia y estos casi 85 años que está cumpliendo nuestro honor. Les voy a contar un poco desde mi experiencia, como les decía antes. Me tocó participar en lo que fueron las mesas técnicas, digamos, y desde la propuesta, siempre desde el honor de la creación del CIREA, el Sistema de Reservas del Ejército Argentino, que hasta el día de hoy sigue vigente. Lo mismo que en el año 2009 tuvimos la posibilidad, junto con la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva, en un intercambio, viajamos a Colombia y pudimos conocer de mejor manera cómo trabajaban los profesionales oficiales de reserva. De ese viaje se intercambió experiencias, se sumaron a nuestra organización los oficiales de reserva colombianos, y se trajo como un ejemplo claro de innovación
la experiencia de ellos en hacer un curso de formación de oficiales de reserva, buscando precisamente complementar las capacidades de profesionales. Nosotros teníamos organizada poco, yo le decía, las reservas de los liceos militares, que eran la fuente de reclutamiento y formación mayoritaria de oficiales de reserva. Después había algunos casos raros, como el mío, que habíamos pasado por el colegio militar, y muchos también provenientes del servicio militar obligatorio, donde salían oficiales, suboficiales y soldados de reserva. En el año 2009 propusimos y se estudió en el ejército durante el año 2010 la implementación y se desarrolló el primer curso CUFOR en 2011, que fue un éxito. Ahora bien, después les voy a contar cómo estamos, pero es importante que quería dejarles esta idea evolutiva de los momentos. Año 2006 presentamos los proyectos para la creación del CIREA, que sigue hoy vigente. En el 2008 se instrumenta, en el 2009 viajamos a Colombia. Estamos hablando ya más o menos de 15 años que han pasado del modelo actual que tiene especialmente Ejército. Bueno, una aproximación, algunas observaciones. ¿Qué notamos nosotros? ¿No? Contarles un poco qué es lo que estamos viendo en materia institucional por donde nos movemos. Yo lo separaría con distintos actores, ¿no? La ciudadanía, por un lado, que viene reclamando de manera intensa hoy el participar, el tener la posibilidad de incorporarse, de involucrarse con las Fuerzas Armadas, y hay una vocación de reserva. Y acá quiero hacer una diferencia también entre la reserva y la vocación de ser reservista, y los que algunos interpretan también como militares frustrados. Esto es importante porque hoy podemos percibir que hay mucha gente que tiene esa vocación, esa intención de colaborar desde su lugar, y es una vocación de reservista. Eh, por supuesto, lo otro, la frustración o jugar a ser soldados, eso tiene una connotación negativa que no refleja precisamente ni la realidad ni el espíritu de la reserva, que, como vimos, ya desde 1941, nos ponemos en contexto histórico, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, eran los oficiales de reserva formados mayoritariamente en aquel momento en el servicio militar obligatorio, los que querían ser formados y capacitados, conscientes del momento que se vivía. Después podemos ver que, a diferencia de lo que pasaba antes, y esto también, nosotros no se olviden que tenemos un rol institucional que nos, por nuestro tipo de afiliación, por nuestra asociación, presentamos proyectos, nos interesamos, nos involucramos, asesorando al arco político, a las Fuerzas Armadas, a todo aquel que tenga un interés en que nosotros les colaboremos con algún tipo de proyecto, idea, analicemos lo que están trabajando. Y notamos un incremento en la dirigencia en su conjunto, ¿sí? En los distintos niveles, desde la política, desde el Ministerio de Defensa y los equipos técnicos del Ministerio, incluso con candidatos hoy, que es anecdótico, pero no menor, para que vean la participación, pero 2 candidatos que van a entrar porque son el segundo candidato a senador, no vamos a decir la lista ni nada, pero hay un segundo candidato a senador que es oficial de la Reserva Naval, y hay un primer candidato a diputado que es oficial de reserva del Ejército, que han tenido mayor o menor participación después, pero tienen ese sentido de pertenencia y van a estar representándonos en el Congreso. Em, y como les decía, también desde la academia, porque vemos, gracias nuevamente por el espacio, pero es un tema que parece menor, que parece sectorial, y siempre trato de no vernos afectados por el propio sesgo del propio interés de nuestra cuestión sectorial o particular como reservistas, pero hace al todo y hace a la transformación y hace al momento que estamos viviendo como sociedad y las preocupaciones de una sociedad en sus Fuerzas Armadas. Em, y por otro lado, tenemos en las Fuerzas Armadas
Vemos algunos síntomas, y esto es natural, se ha dado en todos los procesos de transformación de las Fuerzas Armadas. Algunas cuestiones de resistencia al cambio, por supuesto, es en algunos sectores. Generalmente en la oficialidad más joven o en los que están más abiertos por naturaleza a las transformaciones, a los cambios, al contrario, somos muy bien percibidos, muy bien recibidos. Y hay algunas cuestiones que nosotros notamos también, que es donde debemos hacer un ejercicio y pensar dónde estamos fallando o dónde estamos quedándonos detenidos, porque, como les contaba antes, hubo un momento en el que naturalmente podíamos avanzar, teníamos esta sensación de avance, de progreso, de mejora, hasta que el modelo se empieza a agotar, naturalmente, como todo paradigma, y empezamos hoy a tener algunas resistencias, buenas intenciones, porque tenemos mucha gente que quiere colaborar, pero a veces equivocamos los caminos o no podemos resolver temas concretos que son problemas. Acá, para los que saben, y especialmente las tres Fuerzas Armadas, tienen modelos distintos, tienen realidades distintas, algunos tienen mayores ventajas y otros han encontrado soluciones parciales o transitorias a los problemas que presenta hoy el modelo. Después voy a hablar un poco precisamente del modelo o del sistema, porque hay un modelo, hay un marco normativo, hay un sistema que viene definido. Entonces, eh, perdón, para atrás nuevamente. Les quería decir que hacia dónde vamos también, o qué percibimos que nos estamos dirigiendo. Como les decía antes, parte de estas charlas, de estas discusiones y lo que decía antes el profesor Corbacho, surgen precisamente porque hay un interés de la sociedad, porque hay un interés de las Fuerzas Armadas, porque hay un interés de la política eh, legítimo de transformar nuestra organización militar, nuestras Fuerzas Armadas, de mejorarlas, de empoderarlas y fortalecerlas. Entonces entendemos que nos dirigimos hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo paradigma, especialmente de personal militar, porque si bien la reserva es sectorial, como antes lo decía, tenemos que entender que hoy hablar de una ley, y esto es una postura que hemos tenido y es un análisis que estamos haciendo y es una posición que estamos llevando, si bien hablar de una ley de reservas era muy válida hace 15 años tal vez, y hubiese solucionado muchos de los problemas y hubiese proyectado eh, muchas mejoras en el desarrollo de la carrera de los reservistas, hoy entendemos que el modelo de personal militar, la ley nuestra de personal militar, está agotada. Por supuesto, se está discutiendo una nueva ley de personal militar y también se está discutiendo y hay proyectos trabajados desde el Ejecutivo y desde el Congreso, vamos a encontrar, y desde la academia también, distintos proyectos que están abordando precisamente esto, pero por separado, la carrera militar y la carrera en la reserva. Nuestra postura es que tenemos que ir hacia un marco superador que integre al personal en actividad, al personal en la reserva, también a los soldados voluntarios, y que tengamos un solo cuerpo normativo que articule de manera muy eficiente la reserva, el cuadro permanente y estas relaciones de revista, digamos, donde la reserva tiene que ser el vaso comunicante ideal entre la sociedad civil, la carrera profesional militar y la carrera, digamos, en el ámbito civil. Esas tres patas creo que es la demanda que vamos a tener. ¿Cómo lo puedo resumir esto? Si hoy pensamos la rigidez que tiene nuestra ley de personal militar, que data de los años 70, o sea, es una ley que tiene más de 50 años, pensada en un momento que es muy buena, es un buen marco normativo, de hecho, uno de los problemas de no haber tenido antes una norma que la reemplace es precisamente que es difícil cambiar una ley que es buena, pero que ha quedado vencida en el tiempo, que ha sido superada por la realidad, por la demanda de la sociedad, por los cambios que se han dado en la sociedad. Entonces,
esta realidad nos impone trabajar de una manera nueva. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es poder reclutar talento y retener el talento. Ese es el desafío de las Fuerzas Armadas con su nueva ley de carrera militar, con sus modelos de carrera que tienen que estar basados en ofertas atractivas, flexibilidad y entender cuál es la dinámica, cuál es la cabeza hoy de un chico de 18 años que quiere ingresar a las Fuerzas Armadas, que difícilmente esté pensando en una carrera a 35 años, pero también pensar que hay gente muy valiosa de 35, de 40 y de 50 años que quiere ingresar hoy a las Fuerzas Armadas desde su experiencia y que tiene mucho para aportar. Entonces nos vamos hacia un modelo seguramente más dinámico en materia de altas, de baja, de pases al cuadro permanente, a una reserva transitoria. Yo les quería dejar esto que refleja un poco y por ahí la imagen la quise poner en este contexto. Muchas veces encontramos que fallamos en el diagnóstico. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, el problema es que no tenemos ley. No tenemos, necesitamos una ley de reserva. Digo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer desde el rol que nos toca, desde el Ejecutivo, desde las Fuerzas Armadas? Porque la ley es una cuestión de política y tiene que salir por el Congreso, más allá de los canales que pueda haber desde el Ejecutivo o desde las organizaciones civiles como la nuestra, que puedan participar, trabajar y colaborar en proyectos de ley. Pero si no agotamos o no entendemos primero y erramos en el diagnóstico y no entendemos cuál es el sistema, que nuevamente las Fuerzas Armadas hoy tienen un sistema de reservas que es complejo porque está dado por un conjunto de normas que son difíciles de comprender porque no están en un cuerpo normalizado, porque tenemos parches, porque venimos poniendo regulaciones y tratando de conducir algo que ya está viejo, que puede ser como el auto este que les presento. Bueno, este auto funciona, es un modelo, es un sistema que seguramente requiere un cambio y nos encantaría tener el auto que está, el otro que es una Ferrari, ¿no? Que está a la derecha de nuestra pantalla. Pero hay que entender, digamos, la sustentabilidad de los sistemas, cuál es el sistema adecuado para el momento que estamos viviendo. Entonces, primero no descartar lo que tenemos. Este sistema existe, nos permite hacer un montón de cosas y el otro requiere un montón de cuestiones, requiere muchos esfuerzos para llegar a ese sistema. Por supuesto, lo ideal es ir avanzando, el modelo está agotado, como lo vemos, vamos a ir hacia un nuevo modelo y requerimos también habilidades de conducción. Los dos modelos, el viejo y el nuevo, van a requerir buenos conductores. Y acá es uno de los problemas que nosotros observamos de las Fuerzas Armadas argentinas, ¿no? Cuando nosotros vemos la continuidad que se ha dado y la importancia que tienen las reservas en otros ejércitos, como Paraguay, Perú, Colombia, la organización que centraliza las problemáticas de reserva, cómo se organizan las reservas, tienen mayor jerarquía que la que venimos dando nosotros. Y a pesar de que hemos tenido buenos amigos que nos han apoyado en los distintos niveles, no es lo mismo para la cultura de las Fuerzas Armadas nuestras el empuje que le puede dar a un sistema un mayor que el que se le da a un coronel o un general. Para ponerlo en concreto, hace 2 años nos visitó el responsable de la Dirección de Reserva y Movilización del Ejército de Perú, que hoy es el actual jefe de Ecuador, que hoy es el actual jefe del Ejército de Ecuador. Entonces, cuando analizamos esto y vemos que tenemos sistemas que son difíciles de conducir, porque son viejos, como el auto este que no frena bien, no dobla bien, no acelera bien, necesitamos un buen conductor que compense
las fallas del sistema. Y si queremos ir a un sistema mejor y poner los esfuerzos y poner dinero, porque vamos a tener que invertir presupuesto, también vamos a tener que mejorar la organización y la conducción. Eso es una observación que tenemos que vemos algunas fallas de esto que yo antes les decía. Vemos buenas intenciones, vemos algunas cuestiones discursivas de hablar de la importancia de las reservas, del valor que tenemos, pero cuando después vemos o analizamos, tenemos bajos niveles de conducción, no hay incentivos para la permanencia en los puestos vinculados a la conducción de las reservas y venimos bajando el nivel. En un momento teníamos un departamento, hoy tenemos una división y la interrelación entre las distintas organizaciones de las Fuerzas Armadas también se ha complicado en el último tiempo. Pero ¿esto qué quiere decir? Que estamos ante un paradigma que está agotado y seguramente nos estamos aproximando al fin de este paradigma. Yo acá también les decía, y el general Pascualini antes lo expresó, ¿no?, de otra manera. Con esta imagen les quería hacer un pequeño juego e invitarlos a una pequeña reflexión. Acá hay dos pinturas, una la pueden conseguir en cualquier feria, digamos, y la otra es una valiosa obra de arte. A veces, ¿sí?, es difícil interpretar o identificar dónde está el valor y dónde ponemos los esfuerzos. A veces tenemos frente a nosotros algo que es importante, que es valioso, y muchas veces no tenemos la capacidad, por distintos motivos, ¿sí?, por distintos sesgos que tenemos profesionales, culturales, por los tiempos, de identificarlos. Yo creo que esto pasa un poco con lo que planteaba también el profesor Corbacho, de decir, bueno, me enteré que la reserva es un problema o hay una polémica o es un no tema que es un tema. Bueno, yo los invito a que piensen en esto, cuál es la pieza que vale más o cuáles estarían dispuestos ustedes a pagar más rápidamente, así brevemente. Les aclaro que mi vinculación con el arte, creo que lo más próximo es el arte de la guerra de Sun Tzu y un poco de Clausewitz y algo de artes marciales. Pero bueno, no sé si acertaron, pero en la izquierda tenemos una pintura que es de Paul Gauguin, que se vendió en $300 millones, prácticamente el equivalente a lo que estamos gastando en nuestros F-16. Por el otro lado tenemos una pintura que es bonita, también a mí me gusta más la de la derecha, me siento más identificado, pero que la encontré en oferta, la bajaron de $1.500 a $1.200 en una galería de Nueva York. Entonces, la subjetividad a veces en la que nos movemos o interpretamos o vemos el valor de las cosas, requiere a veces de una mirada de un especialista, de un asesoramiento de un especialista y de un cambio de perspectiva. Muchas veces esto es un desafío. Esto es para toda organización. Bueno, para ir finalizando, les traigo rápidamente algunas conclusiones, ¿no? O algunas ideas de esto que estamos viviendo, de este fin de paradigma y dirigiéndonos hacia un paradigma nuevo. Es importante entender el tiempo, ¿no? ¿Por qué entender el tiempo? Todos los actores que tienen un interés en legislar, en normar, deben entender el tiempo que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos por ahí de trabajar en leyes, las leyes son muy lindas, pero requieren un mayor consenso. Desde nuestra opinión, creemos que todavía esos consensos no están dados. O sea, entendemos que el arco político se ha resuelto a favor de tener una reserva. Lo que se va a discutir es el cómo. Entonces, el consenso está en qué tenemos que tener, pero no en cómo va a ser esa reserva. Y eso nos va a llevar todavía un tiempo más y seguramente nos encontrará discutiendo en los ámbitos académicos y los ámbitos políticos y técnicos estas cuestiones de qué modelo de reservas tenemos que tener, dónde está el equilibrio, porque por supuesto hay que buscar la mejor relación y esto va a tener un costo presupuestario.
Y después entendemos que el actual modelo, que era el que planteábamos un poco, que está dado por la ley 19.101 y el resto del marco normativo, y es difícil, y yo se los comparaba con ese auto que existe, que funciona, pero que es vetusto, nos tiene que transicionar rápidamente hacia un nuevo paradigma. Entonces, tenemos un modelo, tenemos que potenciar ese modelo y sacarle provecho hasta la última gota. No podemos descartar o dejar de hacer pensando que vamos a traer un modelo superador prontamente. Y esto es una experiencia que el general Pascualini nos dio una mano grande del Ministerio de Defensa el año pasado, de un error del camino de las buenas intenciones que se había generado en la gestión de Macri, con una orden que suspendía el tratamiento de ascensos y embarraba, digamos, un poco la cancha del trabajo de la reserva, con la excusa de decir, vamos a tratar un nuevo proyecto, estamos trabajando en un proyecto de ley, que era lo que se estaba haciendo en ese momento. Bueno, las leyes hay que cumplirlas. Entonces tenemos un modelo, ese modelo está dado por normas, tenemos que sacar el mejor provecho a ese modelo, a esas normas, que nos brindan todavía una capacidad interesante, que nos permiten precisamente pavimentar, construir el camino hacia un modelo superador, pero que requiere de un esfuerzo en el corto plazo para fortalecer, para preparar y un montón de medidas que pueden dar tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa para ir generando. Ayer, o anteayer, perdón, tuve la posibilidad de participar en el lanzamiento del programa Familia Militar del Ministerio de Defensa, a quienes agradecemos el haber incluido precisamente a las reservas. Y no es un tema menor, es un tema importante y trascendente, y nos ayuda precisamente a construir esta idea que tenemos de tener unas Fuerzas Armadas mejores, más profesionales, y eso tiene que ir de la mano de una reserva organizada y de una reserva que tenga incentivos, que tenga beneficios, que no esté olvidada y que no sea netamente vocacional, porque eso no la hace ni profesional ni sustentable. Entonces, hacia esos modelos queremos ir. Creo que estamos empezando a transitar este cambio de paradigma. Pequeñas acciones, ir ganando el metro a metro en la posición, nos va a permitir conquistar distintos objetivos. Y la tendencia es al avance nuevamente. Decía, ha habido distintos intentos perdón, entonces le decía, es urgente resolver algunas cuestiones que han quedado del pasado, ¿no? Esto puntualmente el tema de ascensos. Fíjense que el año pasado o este año el presidente pudo sacar un decreto donde se reconocía el grado de oficiales de reserva a la sección bote, principalmente los veteranos de Malvinas, que luego de la desmovilización habían quedado ahí y no se habían completado sus documentos. Sin embargo, ellos habían sido partes de la sección AOR de aspirantes oficiales de reserva a órdenes del subteniente Esteban. Eso fue un acto de justicia y reparación muy importante. Nosotros que le reclamamos y le pedimos también tolerancia en un montón de sentidos al cuadro permanente, creo que damos el ejemplo, porque algo tan natural como ascender dentro de la carrera militar lleva demasiado tiempo interrumpido. Esto corresponde a un montón de cuestiones, pero hemos sido tolerantes los reservistas. Por supuesto, se han perdido vocaciones, se han roto carreras, porque ya hace 17 años que no podemos ascender con naturalidad. Entonces estamos tratando de resolver esto, que es uno de los temas que más preocupa, sobre todo a los que vienen hace rato en esta situación, que por supuesto es plenamente injusta y que ha tenido desde errores no forzados hasta cuestiones ideológicas que han llevado a esta situación. Con esto también hemos avanzado con el Ministerio de Defensa y le hemos hecho llegar nuestra opinión y nuestras propuestas
para destrabar esta situación, y creo que el camino es más sencillo de lo que se está dando. Entonces eso creo que se va a resolver en el corto plazo, y me consta los esfuerzos del ministro de Defensa y de todo el equipo por resolver este tema, y lo ha tenido en su momento también el general Pascualini, y nos ha ayudado, como decía antes, a desanudar esta maraña administrativa que nos tenía ahí atrapados. Intentos por cambiar el sistema de reserva, bueno, les decía antes, hay errores de diagnóstico, ¿no? que nosotros identificamos. Entonces, hay cuestiones que nos vieron afectados ideológicamente también, o conceptualmente, o técnicamente. Y creo que estamos en un buen momento que nos permite precisamente proyectar hacia futuro, como les decía, una transición, fortalecer lo que tenemos e ir hacia un nuevo modelo, preparando el terreno. Les decía esto y se los reiteré, es nuestra opinión que tenemos que pensar en un modelo más profundo, de un cambio más profundo cuando hablamos de la ley de personal militar, cuando hablamos de la ley de reserva, o mezclar muchas veces, que nosotros también tenemos nuestra opinión, la movilización, que creo que ese es un error recurrente, un sesgo recurrente que ha quedado de normas anteriores, que no se terminó de instrumentar. Creo que la movilización es mucho más sencilla de lo que estamos viendo, y tenemos que ver Ucrania, se redacta en 24 horas, en 3 líneas, y no hay impedimento para trabajar en los planes de movilización, digamos. Eso es otro tema, ¿no? No hay impedimento de trabajar los planes de movilización. Bueno, y por último, nuevamente, la UNOR está cumpliendo 85 años, la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva, que hoy también me ha honrado con la presidencia, está cumpliendo 30 años el año que viene. Tenemos organizaciones de reservas que están activas, que han sido siempre propositivas, que han apoyado incondicionalmente a las Fuerzas Armadas, que han estado para asesorarlas, para asistirlas, para centralizar, con una historia muy rica. Les vuelvo a decir, 85 años de vida institucional en Argentina, realmente no es poca cosa, cuesta mucho mantener este tipo de organizaciones, pero cuando las analizamos creo que tenemos mucho futuro también. Y lo interesante también está en la renovación y la juventud, los chicos jóvenes que hoy se acercan, que tienen inquietudes, que les interesa, y que tienen tal vez no una vocación militar cuadropermanentista, digamos, sino precisamente de reservistas. La dosis de participación ciudadana, de una sana participación ciudadana en las Fuerzas Armadas, creo que es un fenómeno interesante que requiere un análisis más profundo. Le venía diciendo, nuestra institución está dispuesta a asesorar, a asistir. Tenemos proyectos, hemos presentado proyectos, muchas veces por la temática no podemos hacerlos públicos también, o requieren la discreción, perdón, del caso, pero es clave tener instituciones, y esto también hago hincapié para los hermanos de Latinoamérica que nos están viendo, es clave tener instituciones civiles que apoyen a las Fuerzas Armadas, que tengan esta flexibilidad para entablar relaciones con la política, con los sectores dirigenciales, que articulen precisamente los poderes ejecutivos, legislativo, judicial, los actores de la sociedad civil. Realmente es importante, y nuevamente, cuando analizamos la historia evolutiva de las reservas de nuestras Fuerzas Armadas, vamos a ver siempre la participación de los ciudadanos, y desde el 1941 el rol del honor en los distintos ámbitos. Eh, También, como les decía, desde nuestro Porfa, y recordarles que fue gracias a estas instituciones, por ejemplo, que el Ejército tuvo un éxito importante con el curso de formación de oficiales de reserva,
que esperamos que vuelva a recuperar rápidamente impulso el año entrante, porque hay realmente una demanda muy importante. Por supuesto, tenemos que llegar a consensos en cuáles son las bases, las condiciones. Nuevamente les vuelvo al primer punto, en entender el momento. Y es un momento de transición. Es un momento donde les decía, hay que ser generoso, hay que ser tolerante. Es un cambio cultural importante que se va a dar en las Fuerzas Armadas. Yo creo que puede tener un impacto comparable, o por hacer alguna relación, con el impacto del ingreso de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Vamos hacia un nuevo modelo de trabajo de Fuerzas Armadas que va a estar dado por un nuevo marco normativo, pero que sí requiere de una nueva cultura. Entonces, como estamos tratando de implementar una nueva estrategia en materia de personal, como estamos tratando de implementar una nueva estrategia en materia de reclutamiento y de movilización, vamos a requerir trabajar fuertemente en los aspectos culturales, ir hacia una nueva cultura. Yo me pasé con esto, perdón, estamos tarde, me hubiese interrumpido, pero No hay problema. les dejo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas las dos exposiciones, muy claras, reflejando un poco las propuestas de cómo organizar las reservas, y también es importante conocer y ver lo que sienten ustedes como integrantes de las reservas. Así que les agradezco mucho a los dos. Es un tema que da para más de una conferencia, hasta la primera a lo mejor. Podemos hacer otra más adelante porque vamos a tener muy poco tiempo para ver preguntas o comentarios que quieran hacer todos los asistentes. Sí, me voy a permitir en 3 o 4 minutos hacer algunas consideraciones para completar lo bien que han desarrollado todos ustedes. En principio, destacar nuevamente que nos falta tomar conciencia de lo importante que son las reservas para la defensa nacional, para la seguridad nacional. Creo que todavía a mucha gente le falta tomar conciencia de eso, de la importancia que tiene, ¿no? Imagínense, normalmente los ejércitos, las Fuerzas Armadas de los países desarrollados más importantes, en promedio, tienen reservas aproximadamente equivalentes a los efectivos que están en actividad. O sea que nosotros deberíamos tener aproximadamente 80.000 reservistas. Y cuando hablo de reservistas, no hablo de reservistas en una lista esperando ser instruidos, sino 80.000 reservistas inmediatos, instruidos y listos para que pasen por un depósito de movilización, tomen el equipo, armamento y ya están en condiciones en poco tiempo de agregarse, completar organizaciones o como elementos independientes participar de la guerra o el conflicto que uno está enfrentando en ese momento. Esos deberían ser los números. Creo que en este momento debemos estar con suerte en el 15% de esos efectivos. Y las reservas, como bien mencionaron ustedes, son en personal y también en material. Implica tener esos depósitos de movilización completos. Y lo que mencioné también al principio tiene que ver también con la disuasión, con lo que uno muestra al mundo de lo que está dispuesto a hacer, de la voluntad de defensa del país cuando tiene realmente reservas importantes y bien preparadas. Y reconozco, y lo han mencionado muy bien los expositores, que estamos en deuda con el tema de las reservas. Es un tema que requiere una profunda reorganización. Estaba previsto en la nueva ley de personal militar y previsto en la nueva ley de reservas, que deben contemplar todo esto con una nueva mirada, con los nuevos paradigmas, como decían ellos. No sé si vamos a la Ferrari, pero por lo menos hablemos de, no sé, un Toyota, un Volkswagen, algo que funcione mejor y que sea 0 kilómetros, ¿no? Destruido y sin pintar. Y también teniendo en cuenta que las reservas no sirven solamente para el conflicto armado, sirven para una catástrofe, una pandemia,
En muchos casos los efectivos pueden ser insuficientes y las reservas pueden dar mucho apoyo, especialmente las reservas, como hablaban muy bien en su momento Santiago, hablaba de las reservas suplementarias, donde uno tiene específicamente personal especialista en temas que necesite ante esa catástrofe o ante esa pandemia o ante lo que sea que motive la movilización. El presupuesto, otro tema importante a tener en cuenta. Necesariamente esto implica presupuesto. No existen reservas gratis. De todas maneras, el costo, como dijeron muy bien, es bajo. Se estima que aproximadamente tener esos 80.000 reservistas llevaría a un costo aproximado del 10% respecto a lo que cuesta un militar en actividad. O sea que es altamente eficiente poder duplicar los efectivos de la Fuerza Armada solamente a un 10% de costo adicional. Creo que es altamente conveniente y obviamente con época de vacas flacas como estamos todavía, es difícil, pero debería reconsiderarse y incrementar el presupuesto para alcanzar y poder cubrir esto. Esto implica, como ya se dijo, no solamente el equipo, el material, sino también la munición para que tiren, el, el presupuesto para ejercitarse, los haberes que van a cobrar el tiempo que estén movilizados en instrucción. Eso tiene un costo y deben cobrarlo. Y la previsión también para que los lugares de trabajo les mantengan el puesto hasta que finalicen los ejercicios o la movilización de que se trate. Y dentro de las especialidades que hay que aprovechar, una que yo pensaba, además de las que se nombraron, por ejemplo, muy usada hoy en día, son los operadores de drones. Que bueno sería tener operadores de drones civiles que tienen mucha más práctica, que están todo el día con los drones. Si uno puede movilizar, como mencionaban ustedes, los conductores o otra especialidad, movilizar operadores de drones, que son un poco los materiales más empleados en las guerras actuales. Otros temas que me gustó de lo que dijeron fue el puente con los civiles. Creo que también ese es un tema muy importante, porque a veces mucha gente no sabe, no conoce las Fuerzas Armadas, y son los reservistas los que cumplen la función de poder transmitir eso. Y también es importante, y está previsto en la nueva ley de reserva, que cada Fuerza Armada, que el Ministerio de Defensa tenga una organización importante que nuclee a los reservistas, que los conduzca, que maneje los ascensos de tiempo y forma sin limitaciones de edad, como hay actualmente, y con la adecuada jerarquía. Creo que eso es muy necesario. Y más teniendo en cuenta si aspiramos a tener reservas con un número importante, la cantidad que realmente necesita el país. Bueno, y hay muchísimas cosas más que podríamos hablar de las reservas. Es un tema que no se agota. No sé si hay alguna pregunta importante, podemos ver rápido, porque ya estamos muy pasados de tiempo. Si nos comprometemos a organizar más adelante otro seminario sobre reservas para poder completar algunas dudas que queden y poder hablar un poco más sobre esto, porque obviamente también quedan muchos aspectos que no llegamos a desarrollar. No sé, Alejandro, vos que si estuviste viendo las preguntas, si hay algo que podamos completar. Está muteado. Está muteado, no se te escucha. No vamos a poder responder las preguntas porque son bastante, me parece algunas son bastante interesantes para que merecen una reflexión y no una respuesta a las apuradas, pero sí hay una recomendación de un ex oficial y profesor y amigo que decía, les recomendaba que desfilen, que participen en los desfiles. Eso es parte de una exposición, digamos, para que la presentación en público y para que se los entienda como una parte también constitutiva de las Fuerzas Armadas. Por mi parte, yo quiero agradecerles a ustedes dos
la presentación que hicieron, nos aclararon mucho el tema y como estamos viendo, esto abre una puerta a temas mayores. Hay distintos aristas que vos, Rodrigo, también fuiste poniendo cuáles son las problemáticas de las reservas, pero también pues hay soluciones y habría gente capaz. Lo importante es encontrar voluntad política para que esto se lleve adelante. Y también me interesó mucho que la perspectiva de ustedes es de dos civiles que participan de esta actividad, porque normalmente yo vengo escuchando, me alimento más de los propios militares que comentan acerca de las reservas, pero esto es desde el otro lado del cerco, me parece muy importante también. Así que les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar en esta presentación. Claudio, muchísimas gracias por también facilitar que podamos llegar a este tema, y creo que va a haber se abre la puerta para futuras presentaciones. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron. Hay otra cosa, habiéndolos escuchado a ustedes, ahora tengo un alumno en la universidad que está interesado en estos temas, ya le puedo decir que se acerque a ustedes, porque esa es una posibilidad, porque tiene habilidades de las que estaba mencionando Claudio recién. Así que bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes, y gracias. Bueno, reitero el agradecimiento de Alejandro a los expositores. Santiago se tuvo que retirar un poco antes porque tenía un viaje, así que me encargó que les transmita también el saludo de él. Y, y bueno, y a todos los que nos han acompañado, realmente hemos tenido muchísimas preguntas, muchos comentarios, un entusiasmo muy grande. Así que bueno, seguiremos más adelante con este tema, con más tiempo para poder cumplir con todo lo que quieran consultar y seguir desarrollando este tema que, reitero, es un tema fundamental al cual no se le está prestando la debida atención. Así que bueno, No, y también gracias subir Rodrigo. y va a quedar esto la semana que viene, ya se va a subir al canal de YouTube de la universidad, esta exposición. Podrán verlo de nuevo en el canal de YouTube. Correcto, yo calculo que ya a partir del miércoles o jueves de la semana que viene. Bueno, gracias Alejandro, Bueno, gracias Rodrigo, gracias a todos los que nos Gracias, acompañaron Claudio. y esperamos encontrar una próxima oportunidad. muchas gracias y estamos en contacto y siempre disponibles ahí cuando al pie del cañón nos llaman y con gusto estos temas que nos apasionan y que los llevamos también con una responsabilidad ciudadana, ¿no? Así que para nosotros es un placer y un honor difundir la vida del reservista, cuáles son nuestras inquietudes, pero también los proyectos y hacia dónde queremos ir y llevar nuestro ejército. Como siempre digo, queremos unas Fuerzas Armadas grandes, queremos un ejército grande y estamos disponibles para trabajar, para construir esos proyectos. Así que gracias a ustedes por el espacio y los esperamos a todos por LUNOR, que también estamos trabajando mucho para llegar a más ciudadanos, más reservistas y más gente que esté interesada en estos temas. Así que gracias. Bueno, gracias, ¿eh? Buenas Bueno, noches. nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.